Sábado a la tarde, está hermoso aquí en la ciudad de Córdoba, la verdad. Sí, está muy linda. Hace calorcito, pero está lindo. Me siento un ratito a comenzar a leer la cantidad de material que tengo seleccionado de información. Pero antes decido visitar el Twitter, que no lo uso yo habitualmente, pero lo visito. ¿Qué me encuentro? Una publicación de Mario Negri. Mario Negri. Sí, Mario Negri. Y digo, me parece que a Mario Negri hay que decirle algunas cosas, ya es como mucho lo de él. Es alevoso, solamente la impunidad que se vive en la Argentina, la impunidad mediática y también cierta genuflexión o cierto silencio de los políticos del peronismo, que muchas veces no le han contestado lo que había que contestarle, vamos a ser sinceros, permiten que un sujeto como Mario Negri todavía siga siendo un protagonista importante de la política argentina. Que por cierto, yo pregunto, luego de tantas décadas de estar en el Congreso Nacional y haber sido también legislador en la provincia de Córdoba en el primer tramo entre el 83 y el 87, ¿alguien recuerda al menos un proyecto de ley de alguna importancia que haya presentado Mario Negri? ¿Alguien recuerda que un tipo que lleva casi 40 años como legislador, o sea, solo interrumpido por los 4 años que fue vicegobernador de Córdoba, o sea, 35 años de legislación, y nadie puede recordar una ley de Mario Negri? Nadie puede recordar una ley de Mario Negri. Entonces, 35 años haciendo un trabajo y no produjiste una sola ley, que esa era tu tarea. ¿A alguien se le ocurre, no sé, que a un repostero lo tendrían trabajando 35 años y nunca produjo una torta? Bueno, pero esto es lo que pasa con la política argentina gracias al apañamiento del gran capital financiero, gran capital concentrado, al que él siempre ha servido, y de los medios de comunicación, los grandes medios, que siempre lo han protegido. El único trabajo que se le conoce a Mario Negri, es el que tuvo como inspector aquí en la Municipalidad de Córdoba, Zorro Grises, como se le dice acá, no sé cómo se le dirá en el resto del país, porque entró como zorro gris, porque el jefe del radicalismo de la época, Eduardo Angelos, lo tenía ahí de ocupa en la Casa Radical y no tenían que darle qué hacerle hacer al tipo. Entonces le pide al intendente peronista de la época de la ciudad de Córdoba si le podía hacer el favor de nombrarle este muchacho que le había caído del litoral, y lo estaban ahí bancando, no sabían qué hacer con él. Entonces el peronismo, en un gesto de enorme amplitud, como ha caracterizado al peronismo, lo nombra zorro gris, inspector de tránsito. Ese es el único trabajo que se le conoce a Mario Negri. El único. Y lo obtuvo gracias al peronismo. El resto de los sueldos que ha cobrado del Estado los obtuvo gracias a los votantes del radicalismo y de las distintas variantes del antiperonismo. O sea que los antiperonistas son los que lo han bancado a Negri casi 40 años viviendo del Estado. Los peronistas lo hicieron trabajar. Le dieron un uniforme, un sílbato y lo mandaron a la calle a laburar. Después, el radicalismo y los demás partidos del antiperonismo y la militancia de esos partidos antiperonistas lo han mantenido viviendo del Estado y sin hacer nada, porque como dijimos, nadie recuerda una ley de Mario Negri. Cuando recién entra a la legislatura provincial, que era la época del auge de Alfonsín, imitaba a Alfonsín en la posición, hasta cuando lo decíamos todos. Y la verdad es que nos causó un poco de gracia. Era un tanto ridícula la manera en que imitaba a Alfonsín. Él pertenecía justamente al alfonsinismo, a la Renovación y Cambio de Córdoba, que lideraba Ramón Mestre, el que luego será intendente, en ese tiempo va a ser intendente, luego gobernador, y luego ministro del Interior cuando se asesinaba a la gente, se la fusilaba en la Plaza de Mayo y se la aplastaba con los caballos de
la policía montada de la Policía Federal. Ustedes se acuerdan de ese episodio, ¿no? Bueno, estamos hablando del 2001. Bien, ellos eran de Renovación y Cambio. Él era muy alfonsinista. Mestre también. Como dijimos, imitaba a Alfonsín, se había dejado los bigotes como Alfonsín y trataba de hablar como Alfonsín. Como Angelos quería ser reelecto y la Constitución de la provincia de Córdoba, aquella que era la Constitución de 1922, restablecida por la dictadura, la Constitución legítima era la del peronismo de los años 40, pero bueno, hicieron. Entonces, Angelos dice, bueno, necesito los 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder lograr la reforma, ganar la convención y establecer la reelección. Bien, resulta que como Mestre quería ser candidato y era el intendente de la ciudad de Córdoba, Mestre le niega los votos de Renovación y Cambio, o sea, del alfonsinismo, a Angelos. Hay una defección. Adivinen quién es el que traiciona a sus pares en la bancada de Renovación y Cambio de la provincia de Córdoba y quien traiciona a Alfonsín, gracias al cual era diputado provincial y al que imitaba. Sí, Mario Negri, el eterno legislador que nunca legisló. Mario Negri traiciona, ¿a cambio de qué? De ser el vicegobernador de Eduardo Angelos. Por cierto, un grupo de legisladores provinciales del Partido Justicialista de la época le va a prestar a Angelos los votos para obtener holgadamente la sanción de la reforma constitucional. Reforma que estableció, sí, la reelección por un mandato y después violando la Constitución y todas las leyes y con el aval de la justicia, Angelos va a ser gobernador por tercer mandato, un mandato totalmente ilegal que por supuesto todos los radicales que hoy forman Juntos por el Cambio, los mismos que defienden a esta Corte Suprema de la Suprema Injusticia, estos mismos radicales avalaron el mandato ilegal de Eduardo Angelos. Es así como Mario Negri pasa a ser vicegobernador de Córdoba. ¿Qué es lo más importante que deja Mario Negri en su gestión como vicegobernador, que en realidad va a ser el gobernador de hecho, porque Angelos se va a pasar la mitad del mandato recorriendo el país para promover su candidatura presidencial? Pero vamos a las más básicas. La situación de quebranto de la banca pública, una situación de quebranto que se va a arrastrar hasta un nivel que cuando llega Mestre no va a privatizar el Banco Social de Córdoba. Había dos bancos, Banco Provincia, el histórico Banco Provincia y el Banco Social de Córdoba. El Banco Social estaba tan vaciado, lo habían aniquilado de tal forma los radicales, de tal manera que Mestre ni siquiera lo puede privatizar porque nadie lo quiere comprar. El quebranto que dejan Mestre, Negri y Angelos a la provincia a través del Banco Social fue en aquel tiempo de 800 millones de pesos dólares. 800 millones para una provincia como Córdoba. Si vos con la economía provincial con la economía nacional, estaríamos hablando que el quebranto solamente del Banco Provincia equivalía en aquel tiempo a $10. Ese es el regalito que nos dejó Mario Negri y sus correligionarios a los cordobeses y finalmente a los argentinos. Un quebranto que a nivel país hubiera equivalido a 10.000 millones de dólares. Imagínense lo que ha sido para los cordobeses revertir esa estafa, ese robo y ese saqueo que nos dejaron los radicales por un valor de 800 millones de pesos dólares. Es más, el presidente del Banco Social estuvo preso. Debe ser el único, casi nadie ha ido preso en democracia de los delincuentes, pero este le tocó, este sí fue preso. Otra cosa que pasó bajo el gobierno de Mario Negri fue la venta de una cárcel por parte de un diputado al que Negri tenía ahí, le veía la cara al diputado, es decir, el presidente de la legislatura, que fue el caso de Medina Allende, que le vendió a un alemán la cárcel del Buen Pastor. Sí, ríanse, pueden hacerlo. O sea, estos son los paladines de la ética, la moral y las buenas costumbres. Son capaces hasta de vender una cárcel con todo y las presas que estaban adentro. Bueno, esto es el radicalismo, concretamente.
¿Para qué le vamos a dar vuelta? Es esto. Otra herencia tremenda que dejó la gestión de Mario Negri como gobernador de Córdoba fue el quebranto de la caja de jubilaciones de Córdoba. Tan grande fue el quebranto que a pesar del sucesivo y permanente endeudamiento y de haber utilizado el Banco de la Provincia de Córdoba para financiar todo el monumental déficit que tenía el Estado provincial, y no justamente por hacer caminos, escuelas, hospitales, que el radicalismo dejó de pagar las jubilaciones y los salarios del Estado en la provincia de Córdoba. ¿Lo tenían presente a esto? En esta provincia, tan rica como es, el radicalismo, la última vez que gobernó, la última era radical, dejaron de pagar los salarios y las jubilaciones. Bueno, eso es parte de la herencia de Mario Negri. Eso es Negri y sus correligionarios, entre otras cosas. E incluso siendo vicegobernador, lo fue a ver otro ex compañero de Renovación y Cambio, el ingeniero Regino Maders, que había sido senador el primer tramo de la democracia provincial, y luego el radicalismo lo margina y vuelve a un cargo que tenía en la empresa provincial de energía eléctrica, EPEC. Él era ingeniero, un hombre de enorme prestigio, muy respetado no solo por los radicales, respetado por la gente de todos los partidos. Llegó a ser decano de la Universidad Tecnológica Nacional. Regino Maders, como lo conocía Negri, fue a verlo a la vicegobernación y le llevó una carpeta informándole sobre una serie de hechos de corrupción que tenían que ver con la empresa provincial de energía y que implicaban al gobierno provincial. Y le dijo, yo te dejo la carpeta, esto lo ha dicho públicamente la familia de Maders, yo no estoy descubriendo la pólvora, esto es público. Lo que pasa es que no tiene difusión, por obvias razones. Maders le deja la carpeta, se va. ¿Qué pasó con Maders? 15 días después lo asesinaron. La carrera de Mario Negri continúa, por supuesto. ¿Qué otras cosas nos han dejado los argentinos como herencia las gestiones de las que formó parte Mario Negri? Y el corralito, nos afanaron a los argentinos casi 1.000 millones de pesos dólares, el mega canje, casi 40.000 millones de dólares de deuda externa en un solo día, una deuda externa que representó más del 130% del Producto Bruto Interno, casi el 140 por ahí, perdón que no me acuerdo de la cifra exacta en este momento. O sea, el mayor nivel de deuda pública jamás tenido por el Estado argentino. Esa fue parte de la gestión que formó parte Mario Negri, la de Fernando de la Rúa. Bueno, allí estaban Morales, Bullrich, Larreta, Vidal, todos ellos son responsables de la estafa del corralito y de que casi el 60% de los argentinos sucumbieran bajo la pobreza, con más del 25% de desocupación y una deuda impagable. Y para no irme tan allá en el tiempo, el último regalito que nos dejó Mario Negri fue el gobierno de Mauricio Macri, con casi 110.000 millones de deuda en dólares, más la deuda en pesos, con una deuda con el Fondo Monetario que resulta impagable, ya que este año deberíamos haber pagado más de 20.000 millones de dólares y eso era imposible. 24.000 micro, pequeñas y medianas empresas cerradas, unos 300.000 trabajadores sin empleo, una desocupación que llegó a superar el 10% y todos los desastres que han dejado los gobiernos de los cuales Mario Negri ha sido parte. Espero que esto sirva para que le contesten a Negri cada vez que Negri se mande la parte y utilicen incluso si quieren este audio, lo compartan y lo difundan. Osvaldo Gatman los saluda. Feliz fin de semana.